Muy buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Dios les bendiga, bienvenidos a este espacio de esta noche, a este momento de bendición escatológico y profético, en el cual la intención es conocer lo que fue, lo que es y lo que será. Y les doy una bienvenida calurosa en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. De gracia le damos al Todopoderoso por su amor, por su fidelidad, por su misericordia, por estar allí siempre con nosotros. Cuando más lo necesitamos, Dios siempre está allí. Dios les bendiga a todos y queremos que este sea un tiempo, 10 minutos de aprendizaje. Porque hay muchas preguntas, hay muchas incógnitas, hay mucha confusión, hay mucho miedo. Y el libro del Apocalipsis, junto con Daniel, Ezequiel y otros más, no es un libro de terror, es un libro de aliento, de esperanza, de vida para una iglesia perseguida. Pero quiero aclarar, lógicamente, que lo que está escrito en él trae aliento a quien vive la palabra. Debe temer quien no la vive, pero no temerle a las señales o no temerle a los juicios, sino al Dios que envía los juicios y las señales. Oremos un momentico, pongámonos en las manos de Dios. Padre que estás en los cielos, te saludamos en el nombre maravilloso de Jesús y pedimos que nos laves y nos limpies de todo pecado, que despejes nuestro entendimiento y nos permitas comprender esas verdades profundas del Evangelio eterno. Y esto hace parte de la palabra de Dios. Por supuesto que sí. Señor, oro para que cada persona que está allí en sintonía y que está allí lista, preparada para recibir esta palabra, sea edificada, bendecida, su entendimiento sea despejado y pueda comprender y yo pueda hacerme entender. Y juntos, amado mío, interactuemos o estemos participando de este crecimiento espiritual, de esta hora de bendición. Bendigo a todos tus hijos e hijas que ya están reportando sintonía, que ya están diciendo, aquí estamos, pastor, porque somos testigos de lo que vemos, de lo que oímos, y aunque no vivimos por lo que vemos y oímos, sino por lo que creemos y en quién creemos, no obstante, es necesario que estemos pendientes de lo que sucede en nuestro alrededor, para así de ese modo saber cómo movernos. Hoy la oración o el clamor a nivel mundial es: Señor, levanta hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Y clamamos a ti que nos levantes, si tú quieres, a nosotros como gente entendida en los tiempos. ¿Cómo así que en los tiempos? Saber discernir desde una perspectiva escatológica, profética, espiritual, todo lo que está sucediendo a nivel político, social, económico, religioso, en todas las áreas. Maravilloso Dios, danos esa iluminación y ese entendimiento para vivir en tu buena, agradable y perfecta voluntad. Y todos los hermanos, amigos, vecinos que están del otro lado reciban esa ilustración, ese conocimiento poderoso, Dios, que radica en la Santa Palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a leerlos, pero para todos de una vez, un caluroso saludo. Claudia Milena Urbano Ruiz, ahí está fielmente, esta hija de Dios. José Figueroa, también un hombre fiel. Mónica Ruiz está en esa sintonía. Jorge Ford, gloria a Dios por su vida. Miriam Barahona, aleluya. Iván Rueda, también allí firme en la bendición. Pastor Haider González, le damos la bienvenida a este espacio escatológico. Juan Carlos Zuluaga, muy bien. Anderson Estrada, que Dios te bendiga, hermano Anderson. Paula Santa Cruz, Valery Tarapuez, Rodrigo Sánchez, Anderson de Pedregal, Andrea Elizabeth Fueltobar, Dora Yandún, José Figueroa, Rodrigo Sánchez, muy bien. Estuvimos hablando hace 8 días para hacer una conexión de cómo Dios ha exaltado a Israel y vimos una cantidad, aunque es la punta del iceberg, de cómo Dios ha exaltado
a ese pueblo precioso al que usted y yo debemos amar y orar por él. Porque entre otras cosas, el libro de Efesios dice que Cristo derribó la pared que había en medio y nos separaba, haciendo de los dos pueblos un solo pueblo. ¿Cuál es el un solo pueblo? ¿Cuáles son los dos pueblos? Israel y la iglesia. Y Cristo derribó la pared que nos separaba e hizo de los dos un solo pueblo, solo que los judíos no lo aceptan. Estamos alternando entre Israel y la iglesia. Y veíamos las profecías más relevantes que se han cumplido con respecto a Israel. Israel vuelve a ser nación soberana. 14 de mayo del año 1948, el mismo año en que se dio el Bogotazo aquí en Colombia, el asesinato del caudillo Jorge Eliezer Gaitán, el hombre que decía: yo no soy un hombre, yo soy un pueblo, y el pueblo es superior a sus gobernantes. El hombre que decía: las palabras conmueven, pero el ejemplo convence y arrastra. Casi alternamente se daba ese magnicidio en nuestra tierra colombiana. Israel volvía a su terruño. Hay una alabanza que a mí me encanta, me fascina, me mueve fibras, y es esa que dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Esa es una alabanza de liberación del pueblo, es una hermosura de alabanza. Luego vimos cómo hubo la toma del control total de Jerusalén, les explico. 14 de mayo de 1948, Israel vuelve a su tierra en una tensión tremenda con los árabes y palestinos. Naciones disgustadas porque no estaban a favor. Estados Unidos fue ganador de la Segunda Guerra Mundial, el dólar se disparó, fueron quienes abogaron para que Israel volviera allí. Los soltaron allá en una tierra que para muchos era un peladero, una tierra que había pasado, ya les dije, la tuvo Israel, Roma, árabes, cruzados, Egipto, Turquía, Inglaterra, y volvió a manos de Israel en el año 1948 hasta que Cristo venga, porque Israel no volverá a ser sacado de su tierra, lo dice la palabra de Dios. 19 o casi 20 años después, en el año 1967, usted lo puede corroborar, se dio la guerra de los 6 días, cuando Israel tiene que batallar contra prácticamente 4 naciones que odian a Israel, se levantaron contra Israel, y de una manera milagrosa se volvió a repetir la batalla de David y Goliat, lo dicen muchos. Desde allí los hebreos, los israelitas, son valorados como de los mejores pilotos de aviación del mundo, y Dios les dio una victoria tremenda. Allí ellos retomaron el control total de la Jerusalén. Imagínate tú, 20 años casi después de que volvieron a su tierra, hasta después de 20 años tomaron el control total de Jerusalén, una ciudad capital que es la más disputada del mundo, 468 documentos. Todo el mundo la quiere y la reclama como suya. Ahora la quieren partir, una mujer Federica quiere partir a Israel, a Jerusalén en dos, la oriental y la occidental, para que una parte sea la capital de Israel y la otra de los palestinos. Eso no se puede dar. Israel, Jerusalén es la capital indivisible, histórica, legendaria, bíblica, heredada de los hebreos, de Israel. Eso es todo. En esta guerra Israel enfrentó a varias naciones, de las cuales Jehová los libró de manera milagrosa. Y entonces recuperaron a su santa ciudad, capital legendaria. Nosotros encontramos otro milagro, otra profecía, y esa es más reciente. El traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Es conocido Israel como el reloj profético de Dios. Y es verdad. Todo lo que pasa en Israel debe importarle al mundo entero. Es el centro del mundo. Ahora, lo que haga Estados Unidos, alguien dirá: ¿y eso qué tiene de importante? Que declaró a Jerusalén capital de Israel Donald Trump y todo ese tipo de cosas. Claro que es muy importante. ¿Por qué? Porque acuérdate que en el año 1948, por iniciativa de Estados Unidos, Israel pudo volver a su terruño. Fue el presidente Harry de la fecha del año 1948, el presidente Harry de los Estados Unidos de Norteamérica, el primero que envió el documento a Ben Gurión diciendo: reconocemos a Israel como nación soberana. Y allí replicaron otros países. ¿Por qué? Por ser potencia mundial, por haber ganado la Segunda Guerra y todo tipo de cosas. Pues bien, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia a nivel mundial. Que vienen y se están viviendo cosas proféticas y se seguirán viviendo. Sí, claro que sí. Estamos hablando de lo que fue bíblico histórico, de lo que es y lo que será. Pues bien,
Donald Trump, ese señor controversial, bueno, todo lo que queramos, pero ha estado a favor de Israel y ha tomado decisiones que ningún otro presidente tomó. Barack Obama no las tomó. Antes de él, George Bush, hijo, no las tomó. Bill Clinton no las tomó. Voy en retroceso. George Bush padre no las tomó. Todos han estado como al margen, como queriendo estar bien con en paz con el bien y con el mal. Pero este señor sí lo hizo. Sea lo que sea ese señor de Dios o no, pero es como le llaman el Ciro de Israel en estos tiempos. Ahora bien, ¿qué tiene de importante pegándose salto en la historia de los acontecimientos de Israel? Algo de suma importancia, y es la decisión de Donald Trump no solamente de reconocer a Jerusalén como la capital bíblica de Israel, sino el traslado de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, que estaba en Tel Aviv, fue trasladado a Jerusalén. Prontico se manifestó otro presidente, creo que es cristiano, y trasladó la embajada también, Uruguay, no recuerdo bien, la trasladó a Jerusalén también. Esto es algo que lo replican otras naciones y que trae hostilidad en el contexto. Entonces, contra viento y marea se trasladó, y la ceremonia se realizó precisamente el día en que los hebreos festejaban los 70 años que volvieron a su terruño. ¿Qué significa que Estados Unidos haya trasladado su embajada allí? El reconocimiento público mundial de la legitimidad de Jerusalén como capital de Israel, lo cual los árabes no aceptan, la UNESCO tampoco, ni la mayoría de la humanidad. ¿Por qué? Por lo que les dije. A los judíos los llaman ocupacionistas, invasores, pero o no conocen la historia o quieren ignorar la historia. Ellos no son los ocupacionistas, esa es su tierra dada por Dios mismo. Pero cuando salieron 2000 años atrás, entonces la ocuparon los que ya les mencioné anteriormente. Ahora vuelven, tienen que sacar a los que están allí. No aceptan eso. La decisión de Donald Trump contra viento y marea, pues la siguieron el ejemplo otros. Y es muy importante porque es el presidente de la potencia mundial. Jerusalén, esa ciudad que se convirtió en una carga para las naciones, y todo el que se la quiera alzar será desmenuzado. Allí está la capital más codiciada en el mundo entero, más polémica en el mundo entero, y todo el mundo la pretende, caramba. Pero Jerusalén, lo digo como ministro del Evangelio, alguien que lee la palabra de Dios, y yo hoy declaro que Jerusalén es la capital legítima, bíblica, geográfica, histórica, indivisible de Israel. Lo es en la tierra. Porque les recuerdo que en el Corán no aparece Jerusalén, pero en la Santa Biblia y particularmente en la Torá sí aparece Jerusalén. Y en la Biblia entera que nosotros manejamos sí aparece Jerusalén. Otra profecía y muy reciente. ¿Qué más tenemos? Profecías cumplidas con Israel que nos dicen que el tiempo de Dios para con Israel está por empezar de nuevo y que el tiempo de la gracia está por terminar. El pueblo de Israel listo para el tercer templo. Listo para el tercer templo, y eso es grande. Todo el pueblo judío se está preparando para volver a levantar el templo por tercera vez. Ya todo está listo. Los utensilios fueron recreados a semejanza, una réplica idéntica de los utensilios originales. Lo que les estoy diciendo no es carreta, no es invento mío, no es paranoia mía, no es cosa mía. Esto es real. Hay una comisión, recrearon recientemente, no tan recientemente, hace como un año u 8 meses, nombraron a un sumo sacerdote para que guiara la legión de levitas y sacerdotes. Ya están ofreciendo sacrificios en lugares públicos. El pueblo está listo, mis hermanos. Los judíos están preparados. La legión de sacerdotes que debe continuar los sacrificios a Jehová ya está preparada. Incluso ya fue nombrado entonces el sumo sacerdote. El Sanedrín ya fue levantado de nuevo. ¿Sabía usted que el Sanedrín le solicitó al Vaticano que le devuelva la menorá? ¿Cuál es la menorá? El candelabro. Según eso lo tiene el Vaticano, y el Sanedrín, que está compuesto por 72 ancianos, la Biblia redondea, menciona 70, le están solicitando al Vaticano que le devuelva su menorá, que es un patrimonio de ellos histórico,
religioso y todo ese asunto. Está constituido el Sanedrín. La vaca rojiza volvió a nacer en Israel después de 2000 años. Para ellos, esa fue una señal del Dios Todopoderoso de que quieren que se vuelvan a instaurar los sacrificios. Ya, hay un equipo encargado de los fondos para la construcción del templo y aseguran tener los suficientes recursos para hacerlo. Es más, dicen que lo pueden levantar en un periodo de tiempo de 8 a 9 meses, con la tecnología que tenemos ahora y conociendo los hebreos, seguro que sí. Ya tienen la maqueta, los planos. En este preciso momento ya están realizando sacrificios públicos al Señor, pero les surge su templo. Se cree que la moneda oficial, ciclo, les dije que eran una de las profecías atrás, tendrá por un lado, algunos dicen que tendrá por un lado el templo, la fachada del templo, y por el otro tendrá dos personajes, Ciro y Donald Trump, porque para los hebreos Donald Trump es el Ciro de este tiempo. Nada de raro tendría. Todo está preparado. Todo está preparado, hermanos, vecinos, amigos, para la construcción del tercer templo. Ahora sí, ¿por qué no lo construyen? Pues como ustedes lo saben, los que entienden algo de esto, en el lugar donde debe ir el templo está el Domo de la Roca, donde los musulmanes adoran a Alá y a su profeta Mahoma. Allí donde está el Domo de la Roca, donde estaba el templo de Salomón antes. Y ellos en el periodo que estuvieron allí, levantaron esa mezquita, el Domo de la Roca, y le preguntaron a un israelita, bueno, ¿y ustedes cómo van a hacer para construir el templo si allí está el Domo de la Roca? Lo que él respondió fue, ¿quién quita que haya un terremoto? Lo otro es que algunos dicen que lo pueden hacer a un lado. Están trabajando en ese tratado de paz para cómo armonizar y los judíos puedan tener su templo. Pero una cosa sí es real, ellos necesitan su templo y los judíos se están sintiendo urgidos por Dios para levantar el tercer templo. Escúcheme, todo está listo. ¿Sabe qué me impresiona del pueblo hebreo? Es tanta la identidad que ellos tienen que saben qué familia sacerdotal sigue con los sacrificios. Son tremendos, mis hermanos. Entonces, con respecto a Israel, es necesario entender que Israel debe vivir dos restauraciones. Póngame atención en eso que le voy a decir. Israel debe vivir dos restauraciones. La primera es física. La segunda es espiritual. Buenas noticias. La restauración física ya tuvo lugar. Y esa sería antes del rapto de la iglesia. ¿Cuál fue la restauración física de Israel? Su regreso a su tierra en el año 1948, 14 de mayo. Esa fue la restauración física de Israel. Ahora sí, le viene y le falta la restauración espiritual. ¿Y cuándo vivirá la restauración espiritual? Será en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Note la cronología de Dios. Antes del rapto, Israel vivió su restauración física. Volvió a ser nación soberana. Después del rapto, vivirá su restauración espiritual. La iglesia no tiene nada que ver en la economía de Dios con Israel en cuanto a eso. No tiene nada que ver. Que no lo confundan. Que no lo confundan. La restauración espiritual será después del rapto de la iglesia. Ay, Señor. Alabamos al Señor. En el tiempo o en el periodo de la tribulación y gran tribulación. Entonces, allí será su restauración, donde ellos reconocerán que Jesús era el Mesías y no el anticristo, de lo cual hablaremos más adelante. Bien, vamos a hablar, les dije que íbamos a alternar entre Israel y la iglesia porque cohabitan. Hablemos de la doctrina de la inminente aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que usted y yo sepamos que la iglesia ya no espera señales. No, la iglesia ya, lo que estamos viviendo, eso ya son añadiduras de Dios. Nosotros esperamos la inminente aparición del Señor Jesús. ¿Y qué significa la inminente aparición del Señor Jesús? Que puede ser en cualquier momento. Puede ser hoy por la noche, puede ser en una semana, puede ser en 1 o 2 años, puede ser más. Pero lo esperamos, como dijo alguien, prepárate
como si Jesús fuera a venir hoy, pero haz planes como si fuera a venir en 100 años. Y eso es lo sobrio. El presente siglo, con respecto a la iglesia verdadera, termina con la traslación o arrebatamiento o rapto o arpaso o desaparición de la iglesia a la presencia del Señor. La doctrina de la traslación de la iglesia es una de las mayores consideraciones de la escatología del Nuevo Testamento y una de las bases fundamentales en las cuales reposa nuestra fe como cristianos evangélicos de identidad pentecostal, y que creemos en cuanto a los eventos futuros en el arrebatamiento de la iglesia como el inicio de todos ellos. La palabra de Dios, por ejemplo, en Juan 14, 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De no ser así, yo lo hubiera dicho. Voy pues y os prepararé lugar. Atención. Y si me fuere, volveré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Allí hace una alusión al rapto. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 8. Mira lo que dice. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 8. Sencillamente, con esto, alguien dirá: pero el pastor Jorge, ¿por qué hay mucha polémica en torno a lo escatológico y profético? Pero yo lo estoy diciendo porque siento que es mi obligación. Nadie me paga por esto. Bueno, Dios me paga por esto. Y el que usted esté conectado, para mí, una recompensa. Pero recibí una palabra donde Dios me decía: lo que Dios te ha mostrado, dilo. Lo recibí el mismo día que la pastora Orfa recibió otra palabra. Y eso no hace mucho. Que el pastor Héctor recibió otra palabra. Y eso no hace mucho. Entonces, y yo lo he venido diciendo, siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. Y de alguna manera se me ha etiquetado. Pero no importa. Ese fuego está allí. Mira lo que dice primero a los Corintios capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios: el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Corintios 15, 51, dice la palabra de Dios, la doctrina del rapto: os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Quiero que sepa que en el Antiguo Testamento habían dos cosas que no habían sido reveladas, entre otras. Una, la iglesia, y otra, el rapto de la iglesia. Y el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, revela esas dos cosas. Uno, el evangelio a los gentiles. Y segundo, el arrebatamiento de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo dice: os digo un misterio, está hablando del rapto que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Cualquier teólogo sano y cualquier escatólogo sano se lo puede corroborar. Y él dice: he aquí os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Transformados. Bendito. Y dice: en un abrir y cerrar de ojos. ¡Pum! En un abrir y cerrar de ojos. El versículo 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Teológicamente hablando, ese es el último milagro que Dios hará en nosotros los creyentes para llevarnos a su presencia. Nos perfeccionará. Dice la Biblia que lo mortal será hecho inmortal y lo corruptible en incorruptible. Lo dice la palabra, lo puedes leer en el mismo capítulo. O sea que Él hace el milagro de la perfección para llevarnos a su presencia. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículos 1 al 9, la doctrina del rapto. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, habla del cuerpo, se deshace, tenemos de Dios un edificio. Mire la diferencia entre este cuerpo a lo que menciona la palabra, un edificio. Hay diferencia, ¿verdad? Una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Asimismo los que estamos en este tabernáculo, cuerpo, gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. Quiere decir que el Espíritu Santo está con la iglesia como garantía de que el que dijo que volvería, volverá.
Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero estamos confiados y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Filipenses capítulo 3, la doctrina del rapto, señores. Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Hay gente que dice, eso es imposible, yo no lo creo. Filipenses 3, 20, no leí que era. Dice la palabra, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Usted lo está esperando? Vale que sí. Yo también lo estoy esperando. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Este texto usted lo ha leído muchas veces, pero quiero que sepa que el apóstol Pablo, miren el contexto que está escribiendo. Primera a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses comienza de la siguiente manera. El ejemplo de los tesalonicenses. Recuerdo la ausencia de Pablo de la iglesia. La vida que agrada a Dios. Y dentro de ese contexto, la vida que agrada a Dios, aquí viene el apóstol Pablo y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, porque hay mucha ignorancia y mucha confusión acerca de los que duermen. Habla de los que han muerto en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos adelantaremos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que aún vivimos, los que hayamos quedado, no nos adelantaremos y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto no pretende sembrar terror. Terror el que estamos viviendo en la realidad. Esto no pretende sembrar terror. Esto pretende darle ánimo. Esto pretende darle aliento a esos cristianos agobiados por las pruebas, agobiados por las luchas, agobiados por la persecución, agobiados por los desengaños, agobiados por las injusticias, agobiados en un mundo. Ay, pero el pastor es muy dramático. Jesucristo dijo, hijitos, en el mundo tendréis aflicciones, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Cristo pronto volverá. La palabra de Dios dice, y cuando a ti te pregunten, pero ¿cómo va a venir Cristo? Te tengo la respuesta a través de la palabra. Dice la Biblia que cuando Jesús ascendió al cielo, los 120 se quedaron absortos viéndolo ir. Y los ángeles estaban a los lados de ellos y les dijeron, varones galileos, atención, ¿por qué miráis al cielo? Ese Jesús que veis ir, a sí mismo le veréis venir. Ahí está la palabra y la respuesta. Jesús volverá como se fue, hasta las nubes, no pisará la tierra. Por eso, hermanos, no es la segunda venida el rapto. No, es el rapto, es la desaparición nuestra. La segunda venida es cuando Cristo viene con la iglesia. El rapto, Cristo viene por la iglesia, y en la segunda venida Cristo viene con la iglesia. Y luego hablaremos un poco más de eso. Y así sucesivamente tenemos muchas citas de los eventos futuros, especialmente con el rapto. Vuelvo y hago énfasis en esto. Desde que Jesucristo murió en la cruz, empezaron los últimos tiempos. Pentecostés y todo eso, empezaron los últimos tiempos. Lo que estamos viviendo, creámoslo o no, aceptémoslo o no, o maquillémoslo con cualquier término que sea, teológico, lo que sea, pero se llama pretribulación. Se llama principios de dolores. Y verdad es, desde que Cristo murió en la cruz, empezamos en los últimos tiempos. Sí, Señor, pero ahora pues está mucho más cerca de nosotros que cuando creíamos, dice la misma palabra. Por supuesto que desde luego que sí. Está mucho más cerca. Principios de dolores. Entonces el arrebatamiento de la iglesia es el principio del fin. Es el principio del fin. Lo que va a pasar en este mundo, las convulsiones en las que este mundo va a entrar, de las cuales lo que estamos viviendo no es nada.
Eso tendrá lugar inmediatamente después del rapto de la iglesia. En la palabra de Dios encontramos tipologías acerca de la realidad del rapto en el Antiguo Testamento. Y quiero que veamos. Les voy a hacer un recorderis. La desaparición en cuerpo, alma y espíritu de Enoc, eso lo encuentra usted en Génesis capítulo 5, versículo 24. Por ejemplo, hay sectas que niegan el arrebatamiento de la iglesia. Y hay iglesias que tienen rótulo de sana doctrina, pero no enseñan la sana doctrina. Hay iglesias que no creen en el rapto y dicen ser de sana doctrina. Pero si es por, eso es una historia ficticia. Mira lo que dice la Biblia en Génesis 5, 24. Dice la palabra, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Pero caminó con él. Dígame, ¿cuál es el Enoc que camina con Dios en la actualidad? Pues la iglesia. Encontramos también que ahí vino el diluvio y encontramos que Enoc es figura de la iglesia, ya les dije, y que Noé es figura de Israel. Enoc es llevado antes del diluvio, antes de la tribulación, la iglesia, y Noé pasa por el diluvio, pero protegido. Israel pasará por la gran tribulación y gran tribulación, pero protegido por Dios. Otra tipología, cuando Elías fue levantado en cuerpo, alma y espíritu por Dios. ¿Dónde está eso? Segundo de Reyes 2.11. ¿Quiere que lo leamos? Bueno, Segundo de Reyes 2.11. Mire lo que dice la palabra del Señor. Segundo de Reyes capítulo 2 versículo 11 dice: aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, los separó. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Rapto. Dígame, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama la desaparición de Enoc? Pues rapto. Y Dios se lo llevó a Elías al cielo. Rapto. Rapto. Allí vemos nosotros la verdad en la palabra de Dios. Con referencia al arrebatamiento existen 4 escuelas y quiero mencionárselas y la posición de cada una con respecto a al rapto. La primera es la escuela pretribulacionista, que es la nuestra, la que nosotros creemos. Y para sintetizarle esta parte es decirles que la escuela pretribulacionista somos aquellos que creemos que Cristo viene por la iglesia en el arrebatamiento antes que empiece la última semana de Daniel, la semana 70, 7 años que son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de tribulación. ¿Listo? Y tenemos las citas bíblicas, Daniel capítulo 9, donde dice 70 semanas están destinadas para tu pueblo judío y su santa ciudad Jerusalén. La iglesia no tiene nada que ver allí. Y también encontramos Romanos capítulo 9 al 11, habla del trato de Dios con Israel. Primera a los Tesalonicenses 1:10, ya se los he dicho, y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesucristo, nuestro Señor, el cual nos librará de la ira venidera. También dice primera a los Tesalonicenses 5:9, que no somos puestos para ira, sino para alcanzar salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:10 dice que el Señor nos librará de la hora de la prueba que ha de sobrevenir sobre el mundo entero. Entonces, cuando decimos que es inminente el rapto, al hablar de la posición del rapto pretribulacionista, antes de la tribulación y gran tribulación, entonces nos estamos refiriendo a que se está diciendo que el rapto es inminente. En cualquier momento la iglesia ya no espera señales, porque las señales todas están cumplidas. Entonces las señales son para Israel. Tenemos, a ver, yo me ubico, la otra escuela, y es la escuela atribulacionista. ¿Qué significa atribulacionista? Es esa escuela que enseña que la iglesia será arrebatada en la mitad de la semana 70 o a los 3 años y medio de la última semana. Son 7 años que faltan en la economía de Dios con Israel y el mundo impío. Y esta escuela enseña que Cristo vendrá a la mitad. O sea, que la iglesia tiene que pasar hasta la mitad. Hasta la mitad. Y la verdad es que no tiene ni cabeza ni cola, ni argumento teológico para esto, porque la Biblia no dice que pasaremos hasta la mitad de la agonía. No, seremos librados de la hora de la prueba. Le llama hora de la prueba
a los 7 años, a ese periodo de tribulación y gran tribulación. Entonces esta posición nace de la mala interpretación de Mateo capítulo 24, donde se confunde el arrebatamiento con la gran tribulación. Por ejemplo, dice, y si estáis en los montes, no volváis a vuestra casa para tomar nada. Si estáis en la azotea, no descendáis para tomar nada de vuestra casa. Mas hay de las mujeres que críen en aquellos días y las que den a luz. Eso se está refiriendo a Israel, no a la iglesia. Es a Israel. Está la escuela post-tribulacionista, que es la escuela que enseña que la iglesia será arrebatada después que pasen la tribulación y la gran tribulación. Yo no sé dónde acomodan eso, francamente. Porque la palabra de Dios nos enseña que Cristo viene por la iglesia. El anticristo hace un pacto de paz. Ahorita les hablaré más de eso o dentro de 8 días. Y el anticristo se pone de amigo de Israel, protege a Israel durante 3 años y medio, sobre los cuales la ira de Dios ya está derramándose. Pero el anticristo tiene un tratado de paz y de seguridad entre judíos, palestinos y árabes. Lo que todo el mundo ha pretendido y de lo que se habla tanto hoy. Pero a los 3 años y medio rompe el pacto de paz, lo dice la palabra. Daniel capítulo 9, y lean esos textos. Y rompe el pacto de paz y ya se da a conocer cómo es, exhibe sus dientes, sus garras, sus reales intenciones. Allí, y es solo allí donde Israel se da cuenta que el Mesías que ellos están esperando ahorita los engañó y no es su Mesías, que es el anticristo. Y allí vuelven los ojos a Jesús y es allí, justo allí donde Israel tiene su restauración espiritual. Y entonces miran la profecía, como Daniel en capítulo 9. Y entonces dicen, claro, Jesús sí es el Mesías. Y lo rechazamos. Van a sentir dolor profundo, se van a convertir, van a regar la bola de que Jesús sí es el Mesías. Y escúchame bien, entonces van a ver las señales de cuando Él volverá con la iglesia. Allí van a creer en el Mesías, en Jesucristo el verdadero, y van a aceptar a la iglesia como esa novia, ahora esposa. Entonces van a ver en las Escrituras y sabrán que es en 3 años y medio que Cristo volverá con la iglesia a la tierra. Por eso van a estar listos para la fiesta de bodas, recibir al Mesías, a Jesucristo, con su esposa, la iglesia. Ahí encaja la profecía, armoniza sin forzarla de ninguna manera. Y la cuarta escuela, recuerda, la primera pretribulacionista somos nosotros. Atribulacionista, la mitad de la tribulación, de la medio, terminando la tribulación y empezando la gran tribulación. Está post-tribulacionista, aquellos que dicen que será después de los 7 años. Caramba, eso no tiene. ¿Y de qué libró el Señor a la iglesia entonces? No, eso no tiene ni cabeza ni cola. Y está la cuarta escuela. Y la cuarta escuela es la que enseña que no hay rapto. Aunque le parezca raro, pero esta escuela señala que el arrebatamiento es simbólico, que en ninguna manera es literal. Y es triste mencionar aquí que muchas denominaciones, supuestamente sana doctrina, están enseñando esto. Por eso hoy escuchamos a burladores hablar del rapto y expresarse de una manera despectiva al respecto. Y por eso este mensaje, suene maluco o no, se abandonó. La iglesia lo abandonó. En algún momento de la historia, la iglesia abandonó la doctrina del rapto, maravillosa y esencial, por la de la prosperidad. La de la prosperidad, el reino aquí y ahora. Entonces, hagámonos nuestros asentamientos aquí, cuando nosotros debemos andar, como dijo el Señor, como peregrinos, listos para partir con el Señor. Veamos relacionados con la iglesia después del rapto. Eventos relacionados con la iglesia después del rapto. ¿Dónde tendrán lugar esos eventos con la iglesia después del rapto? En el cielo. Escuchen, mientras aquí la humanidad e Israel está atravesando por la tribulación y la gran tribulación, allá donde no hay ni espacio ni tiempo, aquí sí hay cronología, mira los eventos. Hay 3 eventos descritos en la Escritura con los cuales la iglesia estará relacionada seguidamente después del rapto, después del traslado, después de la traslación, después del arrebatamiento, después del arpazo, de la desaparición de los santos. Hay muchos sinónimos. Y se declara que los creyentes han de ser, a ver, permítame, yo me ubico, y tienen que ser
me ubico aquí. Hay 3 eventos descritos en la Escritura con los cuales la iglesia estará relacionada seguidamente después del rapto, que tiene una significación escatológica especial. Y son 3. Primero, el tribunal de Cristo en el cielo. Segundo, los galardones. Y tercero, las bodas de Cordero. Vamos a mirarlos. Primero, el tribunal de Cristo. Inmediatamente después que Cristo lleve a su iglesia, aquí se manifestará el anticristo y se dará todo lo que veremos después. Pero en el cielo, inmediatamente que lleguemos allá, arrancará el tribunal de Cristo. Le voy a leer la Biblia. Segunda carta a los Corintios 5:10. Segunda a los Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Escúchame bien, en el tribunal de Cristo, primero será en el cielo, segundo estará solamente la iglesia, Cristo y la iglesia y Cristo, no los impíos. El tribunal de Cristo no es el juicio del gran trono blanco, ya hablaremos en su momento de eso. El tribunal de Cristo. La palabra de Dios también nos dice en Romanos 14:10. Vamos a ver qué nos dice. Romanos 14:10 dice la palabra: tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Lo dice la palabra y lo está mencionando el apóstol San Pablo. Primer evento relacionado con Cristo y la iglesia ya fuera de la tierra, pero en el cielo, el tribunal de Cristo. Quiero que veamos algo bien especial. Aunque en este último pasaje la lectura correcta es tribunal de Dios, se declara que los creyentes han de ser llevados a un examen ante el tribunal de Cristo. Y hay 2 palabras distintas que se traducen como tribunal en el Nuevo Testamento. Conozcámoslas. La primera, criterión. Criterión, como se usa en Santiago, de la lengua griega, criterión. Santiago capítulo 2, versículo 6, del griego koiné, griego común. Hebreo Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 6 dice la palabra: pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son llevados, no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Tengan presente eso, tribunal. Y primera a los Corintios 6, 2 al 4. 2 y luego el 4. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos pequeños? El versículo 4 dice: si pues tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Habla de tribunal y habla de juzgar. El término criterión, hablando del tribunal de Cristo, esta palabra según Taller significa el instrumento o medio para probar o juzgar cualquier cosa, la regla por la cual uno juzga, o el lugar donde se hace un juicio, el tribunal de un juez, un banco de jueces. Por tanto, la palabra se refiere a la norma o criterio moral por el cual se imparte juicio, o al lugar donde tal juicio se imparte. Cuando un reo debe comparecer ante un juez, lo llevan a un tribunal. Y el juez está sentado en un lugar especial en el centro. Y la figura más temible es el juez. Y él está allí escuchando al fiscal, la figura acusatoria, escuchando al abogado, defensor, y están los testigos que están allí en el tribunal. Pero él está en el centro, en un lugar, en una posición, en un estrado, en un tribunal, y está listo para juzgar desde el ámbito moral, criterión. Pero también tenemos otra palabra para tribunal, y es bimá. ¿Qué significa bimá? Un lugar elevado a donde se sube por escalones, una plataforma, una tribuna usada como asiento oficial de un juez. ¿Dónde tenemos textos asociados con eso? Hechos 18, 12, 16. Como el tribunal de Cristo, Romanos 14, 10. Como la estructura parecida a un trono,
que Herodes construyó en el teatro de Cesarea y desde el cual se acostumbraba ver los juegos y pronunciar discursos al pueblo. De esta manera, asociadas con esta palabra, están las ideas de prominencia, la prominencia de Cristo, dignidad, la dignidad de Cristo, a ver, yo me ubico, autoridad, honor y recompensa, en vez de las ideas de justicia y juicio. El sitio del Bimá de Cristo hace necesario señalar que este examen debe tener lugar en la esfera celestial. Primera a los Tesalonicenses 4:17. Dice la palabra en el 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, en su lugar de gloria. Segunda a los Corintios 5 del 1 al 8. No podemos leer toda la cita, pues usted lo puede leer si está anotando. Así que este evento, el tribunal de Cristo, debe suceder en la presencia del Señor y en la esfera celestial. El juez en el Bimá de Cristo es Cristo mismo. Segunda a los Corintios 5:10. Juan 5:22 dice, lo voy a leer. Este está importantísimo, como todo, mejor dicho. Juan 5:22, escucha lo que dice la palabra del Señor. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Sigamos viendo, Romanos 14:10. Es parte de su exaltación el derecho a manifestar la autoridad divina en el juicio. Por otro lado, es menester aclarar que el Bimá de Cristo concierne solo a los creyentes. Ya lo dije, segunda a los Corintios, capítulo 5, del 1 al 10. Y un dato de vital importancia con respecto a este tribunal es que la salvación no está siendo considerada allí. Te lo voy a demostrar. Primera a los Corintios 3:15. Ay, pastor, entonces después del rapto va a haber un tribunal. Se van a juzgar nuestras obras. Sí, pero allí ya no es para... Si ya no fuimos con Cristo, ya somos salvos. Mira, te leo esta cita. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Dice la santa palabra, atención, que la Biblia es la que habla. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. A ver, primera a los Corintios 3:15, perdón. Dice la Biblia, si la obra de alguno se quema, está hablando del tribunal de Cristo, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí este tribunal no es para salvación o condenación, no, es para evaluar las obras que tú hiciste, que yo hice, pero más lo que hicimos, más que lo que hicimos, sino cómo lo hicimos, porque hay gente haciendo muchas cosas para Dios, pero ¿por qué las hace? ¿Por fama? ¿Por dinero? ¿Por figurar? ¿Porque lo conozcan? ¿Por promocionarse? ¿Por hacerlas? ¿Verdad? Entonces, lo que hicimos y cómo lo hicimos. Entonces, por tanto, el juicio aquí no es para determinar lo que es éticamente bueno o malo, sino más bien aquello que es aceptable y aquello que es útil. No es el propósito del Señor aquí, en el tribunal de Cristo, castigar a sus hijos por sus pecados, sino recompensar su servicio por aquellas cosas hechas en el nombre del Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y en el nombre de Jesús. Nota, los creyentes que no estén en el tribunal de Cristo es porque no fueron participantes de la traslación o del rapto, y solo les espera el juicio ante el gran trono blanco. Yo espero estar haciéndome entender en esta temática. No es tan fácil uno de explicarlo, de estudiarlo, de explicarlo y de entenderlo. Trato de utilizar un lenguaje sencillo, bíblico, para que usted lo comprenda. Entonces volvamos a retomar. Cuando Cristo venga por la iglesia y la lleve a su presencia, inmediatamente aquí se desencadenan los 7 años finales de la tribulación y gran tribulación, pero nosotros en el cielo viviremos 3 eventos. Primero, el tribunal de Cristo, y ya les leí citas bíblicas. El tribunal de Cristo, que no es el juicio ante el gran trono blanco. Luego, ¿qué viene del tribunal? Pues lo que es subsecuente, lo más lógico, los premios, los galardones. Quiero decirle a usted, hermano y hermana, siervo y sierva de Dios, por lo que hacemos en esta tierra, por y para Dios, por y para su obra,
Aquí recibiremos recompensas, porque Dios no se queda con nada. Y allá recibiremos galardones. Lo dice la palabra. Hablemos de los galardones. El tribunal de Cristo. Entonces, paso seguido, el Señor galardonará todo lo que hicimos y cómo lo hicimos. Y habrá un resultado doble de este examen. ¿Cuál es el resultado doble? ¿Una recompensa recibida o una recompensa perdida? Aquí ya no se trata de salvación o perdición. O se ganó una recompensa o perdió una recompensa. Las obras del creyente son sometidas a juicio. Es decir, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Acabo de leerlo. Segunda a los Corintios 5:10. Para poder determinar si son buenas o malas, entonces se hace ese examen. Lucas 14:14. Leamos algunas citas. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Está hablando del rapto de la iglesia y lo que le sigue. Y lo que le sigue. ¿A qué se refiere el Señor? Que cuando usted invite a alguien, hágalo con alguien que no le puede devolver. No quiere decir que no vas a invitar a alguien y no podemos ser legalistas. Tú puedes invitar a alguien y ese alguien te invita después, está bien, pero hay que invitar a gente que no tiene con qué devolvernos el favor. Primera a los Corintios 4:5, dice la palabra. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Allá en el cielo, si somos salvos y por fe, allá se va a ver de verdad lo que hicimos, cómo lo hicimos y las verdaderas intenciones. Segunda Timoteo 4:8, ¿sí? Biblia para que veas que el tribunal es real y que los galardones son reales. Que nadie te robe sus galardones. Segunda a Timoteo 4:8 dice la Sagrada Escritura. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hace 21 años fuimos con la pastora Orfa, con nuestro pastor Oliveros, el hermano Henry, un grupo de hipiales a la ciudad de Bogotá, la iglesia Manantial de Vida. La iglesia de los Hechos iba con sus líderes también en ese tiempo. Y nosotros fuimos un grupo familiar, la hermana Orfa, el hermano Henry, y entonces este servidor. Y el líder nos regaló una promesa. Y a mí me salió justo esta promesa. Justo esta promesa. Amados hermanos, habrá recompensa por lo que hacemos. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí pronto vengo yo, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según haya sido su obra. No te pierdas esos galardones celestiales. Por poquito que sea lo que hagas para Dios, por Dios y para Dios, hazlo con todo el amor. El aseo del templo, servir de ujier, en cualquier área. Si Dios te da un ministerio, hazlo con amor, no pensando en cuánto te van a dar. Eso es añadidura, hermano. Esas son de las recompensas terrenales. Y pues sí, todos haramos por un propósito y yo también necesito comer y vestir. Claro que sí, pero esa no es la real, ni la vital, ni el fin en sí mismo. Los verdaderos siervos y siervas de Dios le servimos a Dios por el galardón que recibiremos allá. Y cualquier buen ministro dirá amén, así es. Cualquier buen líder dirá amén, así es. Entonces las recompensas están asociadas con aquel día. Esto es, el día en el cual Él vendrá por los suyos. Por lo tanto, debe observarse que la recompensa de la iglesia tiene que cumplirse entre el traslado, arrebatamiento y la manifestación de Cristo en la tierra, segunda venida. No hay otro espacio para eso. Allí caen los argumentos de la atribulación, postribulación. ¿Sí? Aclaración, son las obras del creyente las que pasan esta prueba. No hay creyente como tal. Lo aclara la Biblia. Primera a los Corintios 3, 13 al 14. En el Nuevo Testamento hay 5 aspectos en los cuales específicamente se mencionan recompensas. Quiero citárselos. Estamos viendo el segundo evento. Se lleva el Señor a la iglesia, entonces viene el tribunal de Cristo, donde son evaluadas nuestras obras, y luego viene la recompensa, los galardones. Uy, ¿cómo será eso de glorioso, hermano? ¿Cómo será? Vamos a ver
los 5 tipos de recompensa que menciona la Biblia. Primera, una corona incorruptible para aquellos que obtengan dominio sobre el viejo hombre. Una corona incorruptible para aquellos que tengan dominio sobre el viejo hombre. Primera los Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Alabanzas al Señor. Segundo, una corona de gozo para los ganadores de almas. Gloria a Dios. Primera a los Tesalonicenses 2:19. Primera a los Tesalonicenses 2:19 dice la palabra del Señor. A ver, pues ¿cuál es nuestra esperanza? Gozo, corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Habla de una corona de gozo para los ganadores de almas. Otro, una corona de vida para aquellos que resisten las pruebas. Santiago capítulo 1, versículos 1 y 2. Santiago capítulo 1, versículos 1 y 2. A ver, yo me ubico, perdón. Dice la palabra, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Y usted empieza a leer allí, y se habla de una corona de vida para aquellos que resisten las pruebas. Una corona de justicia para los que aman su venida. Segunda Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Jesucristo en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y esta una corona de gloria por la disposición de apacentar la grey de Dios. Esta es para pastores. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4 dice la palabra, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Está en la Biblia. Estamos hablando que cuando Cristo venga por la iglesia y esa curiosidad, ¿qué pasará allá? Tribunal de Cristo. Segundo, galardones. Señor, ¿cómo será eso? La Biblia dice que lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios ha preparado para los que me aman. Para los que me aman. ¿Alguien me puede regalar la hora, por favor? De allá, ¿cuánto falta para las 7? ¿Qué es lo tercero entonces? ¿Cuál es el tercer evento? El tercer evento es las bodas del Cordero, como es lo lógico. Mire, viene Cristo y vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Por eso yo siempre hago hincapié de esto. Siempre hago hincapié. Para la iglesia lo mejor está por venir. Para el mundo no. Sería un mentiroso. Así me llamen melodramático, dramático, terrorista. Está en la Biblia. Entonces el terrorismo está aquí. Para la iglesia lo mejor está por venir. Para la iglesia fiel. Pero para el mundo no. Tenemos que ser objetivos. Permítame en un momentico, mami, ¿me presta un reloj? Seguimos. Las bodas del Cordero. 3 eventos que tendrán lugar en el después del rapto. Tercero, las bodas del Cordero. En muchos pasajes del Nuevo Testamento, la relación entre Cristo y la iglesia se revela mediante el uso de las figuras del esposo y la esposa. Por ejemplo, Juan 3:29. Leamos algunas citas. Dice la Sagrada Escritura, el que tiene a la esposa es el esposo. Pregunte de quién está hablando en el contexto. Por eso, a ver, el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz de la esposa. Por eso mi gozo está completo. Otro pasaje, Romanos 7:4. Romanos 7:4 dice la palabra de Dios. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos. Y está haciendo una analogía del matrimonio, que dice que mientras el esposo viva, entonces, aquí en esta analogía, claramente la Biblia está diciendo que la iglesia es la esposa de Cristo, espiritualmente hablando. No hay otra figura. Otra, Cantares. Cantares es un himno al Cordero
y a la esposa, que es la iglesia. Otra cita, 2 Corintios 11:2. 2 Corintios 11:2 dice la Sagrada Escritura. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, que es Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dígame, eso está en la Biblia. Quien niegue eso está fuera del contexto. Otra, Efesios 5, 25 al 33. Habla el apóstol Pablo y está hablando del matrimonio y él dice, pero yo me refiero a Cristo y la iglesia. Pero toma la figura del matrimonio. Apocalipsis 19, 7, 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa. La iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. En tiempos de otrora, en tiempos de antaño, solo se podía casar de blanco una mujer que llegaba pura al matrimonio. Ahora mira cómo es el Señor de bueno, que viene desde la santa mansión a desposarse con una plebeya profanada, inmoral espiritualmente, y nos hace pura para Él. Otra cita, Apocalipsis 21, 1 al 22. Allí habla que ve descender a la Nueva Jerusalén como una esposa desposada para su marido. Entonces, hermanos, en la traslación de la iglesia, Cristo aparece como un esposo para tomar a su esposa para sí mismo, para que la relación que fue prometida pueda consumarse y que los dos puedan llegar a ser uno, matrimonio espiritual. Con relación a esto hay que tener claro lo siguiente. Primero, el tiempo de las bodas se revelan las escrituras mismas y será entre la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Por eso no puede ser el rapto a la mitad de la semana ni después de la semana. ¿En qué momento se va a dar el tribunal? Si cuando Cristo venga en la segunda vez vendrá a juzgar a las naciones, por Dios, y vendrá el milenio. Entonces el lugar para el tribunal, el lugar para los galardones y el lugar para las bodas del Cordero es el periodo que habrá de 7 años terrenalmente hablando, desde el rapto hasta la segunda venida. Sí, señores. Muy bien. Entonces el tiempo de las bodas se revela en las Escrituras y será entre la traslación de la iglesia y la segunda venida. Cuando usted lee Apocalipsis 19, 7 al 8, allí dice, gocémonos y alegremos en el cielo. Y después de que usted lee esta cita, ahí aparece el texto del jinete del caballo blanco, llamado fiel y verdadero. Ese sí es Cristo. Otra cosa que aclarar, el lugar de las bodas solo puede ser el cielo. Apocalipsis 19, 1 al 11, usted lee el contexto y el apóstol Juan está teniendo la visión celestial. Apocalipsis 19. Dice el versículo 1, alabanzas en el cielo. ¿Se da cuenta? ¿Dónde más van a ubicar las bodas del Cordero que no sea en el cielo? Allí será. Usted lee Apocalipsis 19, 1 al 11 y Filipenses 3, 20. Otra cosa que aclarar, los participantes de las bodas indefectiblemente involucran solamente a Cristo y a su iglesia. Solamente a Cristo y a su iglesia. Solamente a Cristo y a su iglesia. Tenemos Daniel 12, 1 al 3, leámoslo. Ya estamos terminando, amados. Este tiempo se acaba. Daniel 12, 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, habla de la tribulación y la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Isaías 26, 19 al 21, tú lo puedes leer en tu casa también. Otra cosa que aclarar, Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6 aclara que los santos de la gran tribulación no serán resucitados hasta ese tiempo. Claro que sería imposible eliminar estos grupos del lugar de los observadores, pero no pueden estar en la posición de los participantes en el evento mismo. Nos referimos a las bodas del Cordero. Por último, y en relación con esto, parece necesario distinguir entre las bodas del Cordero y la cena de bodas. Tú lees en la Biblia, Mateo, lees la cena de bodas. Muchos lo han asociado con las bodas del Cordero y no son. Las bodas del Cordero son las que aparecen en Apocalipsis 19. Y la que está en Mateo es la cena de bodas, damas y caballeros.
Por eso digo que esta es una temática confusita, o sea, difícil de trabajar. Permítame le aclaro. Las bodas del Cordero son un evento que tiene relación particular con la iglesia y sucede en el cielo. Cristo, la iglesia y el lugar el cielo. La cena de bodas es un evento que envuelve a Israel en la tierra. Mateo 22, del 1 al 14. Son muchos textos, pero tú los puedes leer. Mateo 22, del 1 al 14. Habla de la parábola de la fiesta de bodas. Y luego, Lucas 14, que es otro evangelio sinóptico, habla del 16 al 24, Lucas 14, 16 al 24, dice parábola de la gran cena. Y muchos piensan que están las bodas del Cordero. Y no son las bodas del Cordero. No, no son las bodas del Cordero. Esa es la parábola de las cenas de bodas. Muy bien, hermanos. Entonces, aquí es donde Israel estará esperando el regreso del esposo, que es Cristo, con su esposa. La fiesta de bodas o cena está localizada en la tierra y tiene particular relación con Israel. Amarro los pensamientos. Cuando Cristo venga por la iglesia, en el cielo inmediatamente sucederán tres cosas. El tribunal de Cristo, donde se evaluará lo que hicimos y cómo lo hicimos. Segundo, los galardones. Seremos galardonados. Y tercero, las bodas del Cordero. Haciendo la distinción entre las bodas del Cordero y la cena de bodas, las bodas del Cordero involucran a Cristo, su iglesia, que somos usted y yo, en el cielo. Pero la gran cena de bodas involucra a Cristo, la iglesia e Israel aquí sobre la tierra. ¿Por qué? Porque los hebreos ya habrán tenido su restauración espiritual y estarán esperando al Mesías verdadero, a Cristo, al cual ya aceptan, y a su iglesia, para celebrar una fiesta del contexto hebreo de 7 días, celebrando, miren, en el cielo 7 años, pero allá no hay tiempo ni espacio, pero cronológicamente aquí sí pasa. Hermanos, esto es hermoso, esto es bello. Yo solo puedo decirte a ti, lee la Biblia, camínale a Jesús, entrégate a Jesús. Todo lo que un hombre se gasta su vida haciendo plata en esta tierra, bueno, gloria a Dios, yo no digo que no lo haga, pero cuando muera aquí se queda todo se queda. Habrá lo que habrá gozado y gloria a Dios, lo que habrá comido, bebido y disfrutado, gloria a Dios por eso. Pero aquí quedará todo, su fortuna le quedará a sus hijos, lo mucho o lo poco. Pero hermano, lo que usted y yo hacemos para el Señor, aquí será recompensado y allá será galardonado. Jesucristo dijo, descansarán de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos. El libro de Hebreos dice que Dios no es infiel para olvidar vuestra obra en el Señor. No dejes de servirle a Dios. No tires la toalla. Tú eres ministro, sigue siendo ministro. Hay momentos difíciles, yo lo entiendo, yo soy ministro del Evangelio de Jesucristo. Eres un obrero, eres un líder, no tires la toalla. Hermanito, en eso tan poquito que haces y ya estás que la tiras, no, sigue adelante. Eres un creyente del Señor y no estás sirviendo en la obra, ponte pilas a hacerle útil al Señor. Porque Jesús dijo, si alguno me sigue, que me sirva. Entonces debemos ser útiles a Dios. Oremos, por favor. Padre, te damos toda gloria y toda honra y toda alabanza. Esta palabra está fundamentada en tu Biblia, en tu palabra, y es real. Mi Señor y mi Dios, y la traigo aquí, al aire, al público, para tus hijos e hijas que ven y oyen. Te ruego que los edifiques, que se estén despejando muchas dudas, que se estén yendo muchos miedos. Y esto no es palabra de terror, al contrario, es palabra de aliento, de desafío, de reto, para que el que esté caminando mal se enderece, para el que esté perdido se arrepienta. Señor bendito, es esperanza para nosotros, saber que vale la pena amarte, adorarte, seguirte y servirte. Porque no solamente tiene recompensa aquí, sino también galardones allá. Y será por la eternidad. Te amamos, Señor. Y quiero terminar diciendo, Maranata. Cristo viene, Maranata. Amén. Ven, Señor Jesús. Dios te bendiga. Abrazos. Espero que haya sido un tiempo especial para ti. Espero que lo hayas disfrutado. Espero que estés tomando notas, etcétera, etcétera. Que tengas tu Biblia allí y que
Dios nos dé la oportunidad de dentro de 8 días vernos de nuevo. Y si el Señor ya ha venido, pues ahí estaremos con el Señor y Él ya nos mostrará claramente todas las cosas. Que Dios les bendiga. Un abrazo fuerte para todos y mil bendiciones.